Hola a todos, un gusto de saludarlos y de tenerlos aquí nuevamente en mi página de Facebook para compartir un mensaje más de lo que Dios tiene preparado para enseñarnos hoy en su palabra. 10 secretos infalibles para alcanzar la felicidad. Vamos a estudiar este tema y espero que sea de inspiración para todos ustedes y esperemos que hoy no tengamos el inconveniente del sonido que tuvimos la otra semana. Gracias a la ayuda de un amigo pudimos resolver este problema, así que espero que se esté escuchando bien. Me avisan ahí por escrito si el sonido está claro y de esa manera vamos a comenzar a estudiar juntos una vez más. Y qué mejor que en cada inicio del estudio hacer una oración para que Dios nos acompañe. Así que vamos a orar, pedirle a Dios que Él nos dé entendimiento y nos ayude también a poner en práctica cada uno de estos mensajes. Así que vamos a orar, pedirle a Dios que esté con nosotros. Señor, te agradecemos porque en esta ocasión nos permites estar aquí para compartir un mensaje más de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tanta luz, tanta orientación para nuestras vidas. Pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a entender este tema y también ponga en nosotros el deseo de ponerlo en práctica. Bendice a cada uno de los que están entrando. Bendice también a sus seres queridos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar el tema. 10 secretos infalibles para alcanzar la felicidad. Y antes de ir al tema, escuché que hoy se cumplen 100 días desde que se declaró la pandemia del coronavirus. Y durante estos 100 días hemos podido presentar 25 temas. Hoy es el número 26. Y pensando un poquito en todo lo que hemos aprendido, creo que Dios nos ha bendecido mucho en todos estos estudios y por eso quiero dar gracias a Dios porque hemos aprovechado bien el tiempo en estos 100 días de esta pandemia que ojalá se vaya muy pronto y que no nos afecte. Con la ayuda de Dios podamos ser protegidos por Él, como lo ha hecho hasta aquí. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema. Bienvenido Jesse, bienvenida Teresa y qué bueno que están aquí ya para compartir este tema juntos. Los que tienen mi edad o más jóvenes quizá se acordarán de aquella película que se hizo famosa por el tipo de efectos especiales que se usaron y, y por el contenido de esa película que fue hecha en el año 1957, cuyos actores principales eran Charlton Heston y Jules Briner. Charlton Heston hizo de Moisés y Jules Briner de Faraón. Y me refiero a la película Los 10 Mandamientos, que todavía se la puede ver. Debe estar en YouTube si la quieren ver. Y fue una película que eh, la gente la vio en varias ocasiones por tan bien realizada que estaba. Y ustedes recordarán cuando Moisés sube al monte Sinaí y allí Dios en tablas de piedra escribe los 10 mandamientos, tal como dice en la Biblia. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esos 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra y se entregó esas tablas a Moisés.
Y de paso, lo único que Dios escribió de la Biblia fueron los 10 mandamientos, porque la Biblia dice que fueron escritos con su propio dedo. Y obviamente luego Moisés lo escribió y en los rollos de aquel entonces. Y hoy nos llegan esos 10 mandamientos a través de la Biblia y que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 20. Cada vez que quieran leer los 10 mandamientos, recuerden, allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, se encuentran aquellos 10 preceptos que Dios escribió con su propio dedo y que hoy son de alguna manera la norma de justicia de Dios y es, como dice el profeta Santiago, llamada la ley de la libertad, una ley que nos hace libres, una ley que si la guardamos, la obedecemos, entonces nos ayudan a vivir felices en esta tierra, porque para eso Dios los escribió. Vamos a leer Éxodo, capítulo 31 y el versículo 18. Mientras busco el texto, quiero saludar a Alberto, que está aquí, a Víctor Hugo, a Patricio, mi querido amigo, a Nora Guzmán y por consiguiente su esposo Daniel. Me alegra mucho de tenerlos aquí. Así que vamos a Éxodo capítulo 31 y versículo 18. Ahí dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas, como dije recién, con el dedo de Dios. Y más adelante, en el capítulo 32 y versículo 15, dice algo interesante que muchos no saben. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Si ustedes recordarán la película, bueno, allí se ve como un rayo, ¿no? Cae del cielo como si fuera el dedo de Dios y escribe los 10 mandamientos en esas piedras, que luego son cortadas. Y aquí en la Biblia dice que esos 10 mandamientos fueron escritos también del otro lado. O sea, es tan importante lo que Dios hizo, que no solo tomó Él la iniciativa de escribir esa ley en lugar de dictársela a los profetas después, que también la escribió a su ley del otro lado, de los 2 lados de las tablas de piedra. Y cuando vamos al capítulo 20 de Éxodo, encontramos, como les dije recién, los 10 mandamientos. Esta regla de felicidad, de libertad, que a su vez también es el reflejo, la ley de Dios es un reflejo de su carácter, es decir, eso es lo que muestra la ley de Dios, que de paso se divide en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos son para demostrar nuestro amor a Dios y los 6 restantes para demostrar nuestro amor al prójimo. Y ellos son, de alguna forma, un reflejo del carácter de Dios. Allí está claramente expresado ese carácter amoroso de Dios. Y antes de leer el primer mandamiento, vamos a ir analizando uno por uno. Y les digo que si tuviéramos que analizar cada mandamiento, nos tomaría como mínimo 1 hora por cada mandamiento, por tanta enseñanza que nos da tan solo uno o cada uno de esos 10 mandamientos. Pero voy a hacer un resumen, trataré de resumir lo que más pueda estos 10 y alguna vez quizá dedicaremos tiempo a analizar uno por uno, un tema por cada mandamiento. En Juan 15:10, interesante lo que dice Jesús ahí. Dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Es decir, los mandamientos que escribió su Padre, los mandamientos que él mismo escribió en tablas de piedra. Yo he guardado, dice, los mandamientos de mi Padre. Vamos al capítulo 20, entonces versículo 3, donde Dios nos enseña el primer mandamiento. Antes, para entrar un poquito más en
En el contexto dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerden que los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel después que Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto. Los llevó hasta el Sinaí y allí entonces graba esos 10 mandamientos que el pueblo, por haber estado 400 años esclavos en Egipto, se habían olvidado de esos mandamientos, porque en Egipto obviamente no se adoraba al Dios verdadero, sino a múltiples dioses paganos. Y el pueblo necesitaba que Dios les recordara estos 10 hermosos mandamientos. Primer mandamiento está en el versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es no tener dioses ajenos? Lo primero que pensamos es, bueno, yo adoro al verdadero Dios, yo no adoro a Buda, no adoro a otros dioses de origen pagano, y vamos bien, qué bueno, porque ese es el único Dios a quien adoramos, ¿no? Al Dios de la Biblia. Pero también, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, tenemos que pensar en que hay diferentes tipos de dioses que pueden competir con el verdadero Dios. Todo lo que desplaza a Dios de su lugar se convierte en un Dios. Por ejemplo, el dinero. Para mucha gente el dinero es un Dios. Para otros, la moda. Esas personas que no importa lo que tengan que invertir, cuánto dinero tengan que gastar, pero quieren estar al grito de la moda y de repente están sacrificando sus finanzas por eso. Y eso puede convertirse en un Dios. La música, especialmente la música que su contenido no es saludable para nuestra vida espiritual y que muchos están esclavos de esa clase de música donde hay mensajes corruptos, bueno, también puede convertirse en un Dios, ¿no? Hay gente que invierte mucho dinero en cantantes y en realidad debemos ser equilibrados con eso y seleccionar el tipo de música si queremos ser buenos cristianos, ¿no es cierto? Porque el cristiano tiene que elegir de todo lo que hay en el mundo lo mejor. San Pablo dice en una de sus cartas, examinen todo y retengan lo bueno. El cristiano aprende a seleccionar y quedarse con aquello que no le va a dañar su mente, su vida espiritual. Eh, en, en otras cosas podemos decir que el faltar a ese mandamiento de tener dioses ajenos, un vicio es un dios ajeno. Aquel que está aferrado a un mal hábito, ya sea tabaco, alcohol, droga, lo que sea, eso también es un dios ajeno. Se está transgrediendo ese mandamiento cuando alguien está esclavizado y necesita de la ayuda de Dios para poder salir de eso y destruir ese Dios ajeno que está compitiendo con Dios. Porque en realidad se le da suma importancia a un hábito y Dios espera que nosotros cuidemos el cuerpo porque, como dice San Pablo, es templo del Espíritu Santo y si lo dañamos, pues estamos atentando contra el amor de Dios, ¿no? La pornografía también es un Dios ajeno. Es un hábito muy difícil de erradicar cuando la gente lo ha adquirido. Y yo conocí un matrimonio en Argentina y la señora estudiaba la Biblia con su hija y el esposo a veces, ¿no? Y ella me confesó una vez, ¿sabe? Dice, yo estoy muy preocupada porque mi esposo tiene un hábito terrible. Y yo pensé, bueno, alcohol, tabaco, droga. Y le digo, ¿es esto, alcohol o lo que sea? No, no es algo que él consuma, sino algo que consume, pero con su mente. Es la pornografía, me dijo. Y qué difícil se me hace a mí ayudarle a él a combatir eso, porque él vive pendiente de ese hábito. Y yo le dije, el único que puede ayudarlo es Dios, pero él tiene que ponerle su voluntad y dejar de ver esas imágenes corruptas porque van a afectar su matrimonio seriamente. Y estaba pasando eso. Y la relación no andaba bien por causa de ese ídolo, de ese Dios ajeno. Otro Dios ajeno, un poco moderno, los celulares, ¿no? Desde muy niños
Ellos están allí pendientes de este aparato y se los ve eh, totalmente concentrados en eso y pareciera que el mundo no existe. ¿Y cuánto cuesta que ellos controlen su tiempo? Incluso los adultos. Em, Podemos llegar a ser esclavos del celular y estar pendiente de todo lo que pasa. Y si a eso le agregamos los jueguitos y todas las cosas que tiene, se ha convertido también el uso de los celulares en una especie de ídolo, porque incluso nos quita tiempo para hacer cosas importantes y a su vez va deteriorando nuestra memoria, nuestra capacidad de razonar y de estar atentos, ¿no? La distracción y todas esas cosas vienen como resultado de estar esclavizados con ese aparato que ha cortado la comunicación incluso entre las familias, los amigos y tristemente está trayendo consecuencias muy serias. Dijo Albert Einstein, vendrá un día cuando la tecnología separará nuestra interacción humana y el mundo tendrá una generación de idiotas. Interesante, ¿no? Tenemos que ser equilibrados, ¿no? Yo creo que este aparatito es muy útil. Para mí es una herramienta de trabajo. Um, pero trato de utilizar lo básico, lo más importante, ¿no? No me interesan ni los jueguitos, ni entrar en páginas para mirar cosas. Eh, lucho para que solamente cumpla la función de ser un medio de comunicación, poder estar en contacto con mis amigos, con mis líderes, con la familia. Es una gran bendición. No estoy hablando mal de él, estoy hablando del mal uso que muchos le dan, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos para que no seamos esclavos de ese aparatito que si bien es útil, pero también puede causarnos daño. Bueno, vamos a analizar el segundo mandamiento. Entonces, hay diferentes tipos de dioses. Cada uno puede analizar en su vida qué cosa lo está distrayendo de Dios, qué cosa le está quitando tiempo también para dedicarle un momento en el día a Dios, a leer algo de su palabra o a la oración. Todo toda aquella cosa que nos quita ese tiempo es porque se está convirtiendo en un Dios ajeno, ¿no? Está desplazando a Dios. Bueno, vamos al segundo mandamiento, versículo 3 hasta el 6. Dice allí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Interesante que aquí dice, castiga hasta la tercera y cuarta generación. Ya les voy a explicar un poquito esto. Es decir, a aquellos que no obedecen sus mandamientos, ¿no es cierto? El castigo viene hasta la tercera y cuarta generación. Yo quiero leer Salmo 115 para ampliar un poquito lo que este segundo mandamiento quiere decirnos. Salmo capítulo 115, porque allí se prohíbe la adoración de imágenes. Capítulo 115 dice lo siguiente allí el rey David. Versículo 3 hasta el 8. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, hablando de los paganos, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Una descripción bien vívida, bien clara acerca de lo que es un ídolo, es decir, una imagen que no tiene ninguna característica humana en cuanto a hablar, oír, sentir, simplemente es una imagen. Entonces allí el mandamiento dice, el segundo
nada que sea semejante a lo que está en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, ninguna imagen debe ser hecha con el propósito de rendirle culto. Es decir, eh, podemos tener imágenes como cuadros, fotos, ¿no es cierto? Porque están nuestros seres queridos, nuestros amigos, y ahí están, pero no nos inclinamos ante ellas. ¿Por qué? Porque son un recuerdo bonito que guardamos, ¿no? Allá atrás, para allá, voy a señalar bien, ahí, hay una estatua ahí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor? Bueno, esa estatua precisamente que está ahí es la que usé para poder enseñar esa profecía que está en el libro de Daniel capítulo 2, que representa al rey Nabucodonosor y los diferentes metales en que se dividía la estatua que estaba mostrando Dios a través de esos metales los diferentes imperios, reinos, hasta en nuestros días. Bueno, entonces, cuando dice que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación, en realidad lo podemos ver desde este punto de vista. Supongamos que una persona tiene un mal hábito, ¿eh? Eh, está adicto al tabaco. Eh, hasta la tercera y hasta la cuarta generación, los efectos de ese mal hábito se van a sentir en eh, desde los hijos, los nietos, hasta los bisnietos. Es decir, cuando uno piensa en qué va a meter en su cuerpo, tiene que pensar que los efectos nocivos de algo malo que metamos en el cuerpo se van a sentir hasta la tercera y cuarta generación. Y así dice el mandamiento. O sea, incluso si esto lo aplicamos a enseñanzas o a creencias, si tenemos una creencia errada y la transmitimos a los hijos transmitirán esa creencia errada a sus hijos y a los que vienen después de los hijos de los hijos. Entonces, si una persona es atea, va a enseñarle a su hijo lo mismo, y su hijo le enseñará a su hijo lo mismo, y así sigue, ¿no? O sea, las consecuencias van hasta la tercera y cuarta generación. Pero es posible cortar con eso. Si ha habido personas que descubrieron esta verdad y dijeron, uy, entonces quiere decir que el hábito malsano que yo tenía ahora eh, se lo voy a transmitir a mi hijo, las consecuencias de ese mal hábito. Pero Dios puede, como dice, hacer misericordia a millares, ¿no? Es decir, Dios puede cortar con ese ADN, ¿no? Y puede hacer que no tengamos que, ah, o los descendientes no tengan que pagar las consecuencias. En algún momento se tiene que cortar eso. Y de esa manera, entonces, vivir una vida sana, sin los riesgos de que podamos ser una mala influencia para nuestros descendientes. La tendencia a robar, la tendencia a la delincuencia, todo eso también se hereda y se aprende, se copia el ejemplo, ¿no? Por eso el mandamiento dice que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia, dice Dios, a millares, y esto significa 1000 generaciones. O sea, cuando somos fieles a los mandamientos de Dios, entonces Dios va a hacer grandes bendiciones en la familia, en nuestros descendientes. Vamos al tercer mandamiento. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. No tomar el nombre de Dios en vano. ¿En qué sentido se puede tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, a veces por costumbre mucha gente se queja de algo y dice, ¡oh Dios, me olvidé de tal cosa! ¿Qué tiene que ver Dios? Pero la costumbre hace que a veces la gente repita lo que otros dicen. Cuidado con mencionar a Dios en asuntos triviales que no tienen sentido. No usemos el nombre de Dios para cualquier cosa. Es demasiado sagrado Dios como para estar usándolo como si fuera una persona común. También cuando se hacen juramentos, y te juro por Dios, ¿no? Yo recuerdo cuando niño me enseñaban que para asegurar que lo que yo decía era verdad, decía, y te juro por Dios, y hacía una cruz en la boca y besaba, ¿no? Y después hacía otra crucecita en la tierra. No sé si todavía esa costumbre existe, pero en mi país. Pero eso es tomar el nombre de Dios en vano. No debemos
usar juramentos. Miren, Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37. Allí Jesús dice lo siguiente respecto de los juramentos, que puede ser una forma de violar el tercer mandamiento, ¿no? Mateo 5, versículo 34 al 37 dice, yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y él termina diciendo, pero sea el hablar de ustedes, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, lo que dice aquí Jesús, miren, no anden haciendo promesas ni jurando. Que el hablar de ustedes sea sí, sí o no, no. Pero eso de que eh, te juro, te prometo, es feo porque muchas veces caemos en la mentira, porque no cumplimos con lo que hemos dicho. Así que no debemos usar juramentos, eh, como Jesús lo menciona allí. Hay otro tipo de juramentos, como el juramento de la bandera, el juramento que se hace cuando uno se hace ciudadano de un país. Eso es diferente, eso no tiene nada que ver con lo que Jesús dijo, ¿no? Bueno, entonces, este es el tercer mandamiento. Y por otro lado, tomar el nombre de Dios en vano también es cuando somos cristianos de nombre, ¿eh? Es decir, decimos somos cristianos, leemos la Biblia, pero vivimos una vida doble, es decir, no mostramos nuestra conducta eh, de acuerdo a lo que nosotros hablamos, enseñamos eh, y que hemos aprendido de la palabra de Dios. También el cristianismo puede para muchos ser una falta al tercer mandamiento porque no viven de acuerdo a lo que han aprendido. De ahí que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser íntegros, ¿no? Bueno, vamos al cuarto mandamiento, versículo 8 al 11. Estoy en Éxodo, capítulo 20, donde están los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra de los dos lados. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Saben? Vivimos en un mundo muy agitado. Todos corremos de aquí para allá y pareciera que eso se intensifica cada vez más. Dios separa un día, lo bendice, lo santifica, ¿para qué? Para compartirlo con sus criaturas, para compartirlo con sus hijos y para que haya un alto en las actividades diarias y podamos recargar nuestras baterías espirituales y luego poder comenzar la semana con buen ánimo, bien descansados, con la mente despejada. Pero cuando no paramos, todos los días le damos, entonces por eso el lunes es un día que la mayoría de la gente no lo quiere. ¿Por qué? Porque todos llegan agotados al inicio de la semana laboral. Pero aquel que paró y se dedicó a otra cosa, a contemplar la naturaleza, a dedicar tiempo a la familia, a leer más la palabra de Dios, a hacer un alto. Eso es una bendición tan grande en la persona que cuando llega el inicio de la semana laboral ve la gran diferencia que hay entre aquellos que no paran ni siquiera un solo día. Por algo Dios se propuso que ese día fuese un día para descansar, para desconectarnos del mundo y de todas las cosas que durante los 6 días restantes entran por nuestra mente, ¿no? Ah, y por otro lado, también este mandamiento dice allí, 6 días trabajarás, ¿eh? O sea, también Dios nos manda a trabajar. Por lo tanto, tenemos que cumplir con trabajar durante la semana y parar en ese séptimo día para recargar nuestras baterías espirituales y para pasar más tiempo con Dios. ¿Saben? Son 24 horas dedicadas a Dios. Por eso el diablo no quiere que paremos, ni menos en ese día, porque él le molesta que tengamos comunión con Dios. Es un día para estar totalmente conectados en las cosas espirituales. Bueno, ese es el propósito de Dios con este
Hermoso mandamiento. Vamos al quinto, que está en el versículo 12, versículo 12. Miren, aquí hay un cambio. Ya hemos visto 4 mandamientos que tienen que ver con la lealtad y el amor a Dios, ¿no? Ahora hay un cambio brusco y comienzan los mandamientos dedicados a demostrar nuestro amor al prójimo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento que cada vez más es ignorado. San Pablo hizo mención de la violación de este mandamiento en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 2. Allí dice que entre las cosas que se verían en la moral humana hacia el fin de los tiempos es que los hijos serían desobedientes a los padres. Y qué triste es ver esto en nuestro tiempo. Yo siempre que hablo con amigos de mi época, siempre coincidimos en lo mismo, en que nuestro respeto por nuestros padres era muy diferente al respeto que nuestros hijos tienen ahora por nosotros. Y no han pasado muchas décadas, ¿no? ¿Qué cambio tan brusco? Se cumple la profecía, desobedientes a los padres, sin afecto natural, dice San Pablo, impíos, ingratos. Y no solamente por iniciativa de los hijos, sino porque los padres están perdiendo autoridad sobre los hijos, porque ya no existen reglas disciplinarias como la que nuestros padres nos aplicaban. Y yo agradezco a mis padres porque cuando fue necesario disciplinarme, lo hicieron en el momento justo. Nunca abusaron, fueron muy equilibrados, aunque no tenían los principios cristianos que yo tengo, pero eran creyentes igual en Dios. Sin embargo, ellos supieron darme la disciplina y el castigo a su debido momento. Y gracias a eso es que yo aprendí muchas cosas buenas. Pero hoy día, a veces está la amenaza. Que si haces tal cosa, yo te la voy a dar. Si haces esto, te voy a quitar lo que te gusta. Y los hijos hacen lo que se les gana porque ellos saben que sus padres normalmente no cumplen con sus promesas. Dice el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 15. Habla de una falla en los padres. El hijo consentido, dice Salomón, es una vergüenza para su madre. El hijo consentido. ¿Cuántas veces vemos padres que consienten a sus hijos, les dan libertad para hacer cosas que no debieran hacer? Y si alguien viene a decirle, mire, su hijo está haciendo algo malo, ¿cuál es la actitud de muchos padres? No, mi hijo no es capaz de hacer eso. Lo consienten. Y el hijo entonces, contento de que su papá o su mamá lo está sobreprotegiendo. Feliz el padre que agradece y dice, gracias vecino por decirme esto de mi hijo, déjeme que yo voy a hablar con él. Eso es lo correcto. Pero los sobreprotectores, esos padres que consienten a sus hijos, le están dando una pésima educación, porque ellos, cuando crezcan, esos hijos, van a hacer lo mismo con sus hijos. Y así se va transmitiendo de generación a generación una actitud incorrecta hacia los hijos. Tenemos que tener cuidado en cuanto a la educación que le estamos dando a nuestros hijos, porque desgraciadamente muchos ya cuando llegan a la adolescencia empiezan a desviarse por malos caminos, malas amistades, caen en las drogas. El otro día una de las personas que entra aquí y que pide mucha oración por uno de sus hijos, uno de ellos, me dice ella, volvió otra vez al alcoholismo. Estoy harta, estoy cansada, me decía esta señora. Yo le dije, vamos a orar por su hijo. Sin duda que está atrapado a un vicio que vino a su vida no simplemente porque él lo quiso, sino muy probablemente por la clase de amistades con las que él puede estar envuelto. Así que tengamos mucho cuidado. Este mandamiento tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Es decir, es el único de los 10 mandamientos que tiene una promesa de larga vida para aquellos que honran a sus padres, que saben darle el respeto que se merecen, valorar lo que ellos han hecho y hacen
por darle a los hijos lo mejor, cuando se trata de buenos padres, obviamente. Por eso el mandamiento les recuerda a los hijos de honrar a sus padres, para que ellos también puedan ser honrados por Dios, dándoles Él a ellos una vida más larga. Interesante. Bueno, hay mucho para hablar sobre esto, pero como les dije, tenemos que resumir para poder cubrir los 10. Entonces, este es el cuarto mandamiento. Vamos a ir ahora al quinto. El quinto está allí en el versículo 13. No matarás. No matarás. ¿Qué es no matar? En realidad el mandamiento originalmente dice no asesinarás. Es decir, no quitar la vida de alguien. Por ningún motivo, por supuesto, se debe hacer eso. Y el mandamiento no matarás abarca mucho. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21, allí Jesús amplía buena parte de los mandamientos que estamos analizando. Y dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 21 en adelante: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí entonces Jesús amplía esto y dice: yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano o a su prójimo será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, allí Jesús amplía este mandamiento, que no solamente se queda en el hecho mismo del acto de quitar la vida de una persona, sino que también cuando una persona guarda rencor hacia alguien, está violando ese mandamiento. Es lo que Jesús dijo aquí. Cuando estamos guardando odio hacia alguien, estamos violando este mandamiento. Cuando se critica a una persona, se le está matando su buena fama, se le está matando su imagen, su valor. Es una forma de matar. Y ahí dice que si guardamos entonces rencor, estamos con problemas con ese mandamiento. Bueno, Proverbios capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente en relación a cuál es otra forma en que se puede violar el mandamiento no matarás. Proverbios capítulo 6. Dice ahí lo siguiente. Versículo 17. Bueno, vamos a leer desde el 16, donde Salomón dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, y aquí viene lo que quiero mencionar, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿El aborto no es eso acaso? ¿No es derramar la sangre de inocentes? El aborto, amigos, es una violación abierta al quinto mandamiento, porque lo producen las manos, como dice aquí, derramadoras de sangre inocente. Qué triste, y cómo eso se está legalizando en muchos países. A veces yo pienso hasta dónde Dios soportará tanta injusticia, tanta transgresión de la ley. ¿Se acuerdan cuando leíamos Isaías capítulo 24, donde allí dice que una de las razones por las cuales el mundo está como está es porque el ser humano cada vez más viola estos mandamientos? Por eso el mundo está así. Bueno, vamos ahora al séptimo mandamiento. Volvemos a Éxodo capítulo 20. De paso, otra forma de violar el mandamiento quinto, no matarás, es cuando tenemos un mal hábito, un vicio. Aquel que fuma, por ejemplo, de alguna manera está violando ese mandamiento porque se está matando, no de una
de buenas a primeras, sino lentamente se está quitando la vida, está cortando su vida, está matando su cuerpo. Así como cualquier otro vicio. Solo menciono ese como un ejemplo. También es una violación de ese mandamiento. Vamos a Éxodo nuevamente, el capítulo 20, donde están estos 10 mandamientos. Entonces vamos al versículo 14, donde dice, no cometerás adulterio, que también se aplica para la fornicación. ¿Cuál es la diferencia entre la fornicación y el adulterio? La fornicación es cuando se hace o se practica el sexo antes del matrimonio, y el adulterio es cuando hay infidelidad en el matrimonio y se practica el sexo fuera de ese compromiso matrimonial, ¿no? ¿Cuántas jóvenes madres, por ejemplo, por practicar el sexo antes del matrimonio, se convierten en madres solteras? Jovencitas, 12, 13, 14, 15 años, ya quedan embarazadas. Algo que antes, no hace mucho tiempo, no era común, pero ahora es casi problema de todos los días. El mandamiento es claro. Dios pone es como un dique de contención la ley de Dios. Dice, si ustedes quieren ser felices, obedezcan a lo que dice aquí. Pero algunos dicen, bueno, eso era de antes, eso está anticuado. Una vez en un programa televisivo, una conductora dijo, bueno, en el siguiente espacio voy a presentar a un joven que eh, nos va a dar su testimonio de cómo él, teniendo 23 años, nunca ha practicado el sexo. No se pierdan ese espacio. Y bueno, cuando vamos al siguiente bloque, allí aparece este joven. Y la periodista dice, ¿cómo es que tú eres virgen? Explícanos. Como diciendo, ¿de qué planeta vienes? Y el joven dijo, simple, señora. Yo quiero ser fiel a lo que Dios me ha dicho, que debo vivir para ser feliz yo y para ser feliz a quien sea mi novia. Yo no quiero que el día de mañana ella tenga un problema, que de repente nuestra relación no funcione y ese niño crezca sin un papá. Y la periodista abría los ojos grandes como diciendo, qué cosas raras, ¿no? Así está el mundo, amigos. Isaías 5:20 dice, ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ay, dice, ¿no? Y hoy a muchas cosas que son buenas se les llama malas. Y son señalados aquellos que no hacen lo que hace la mayoría. Pero así como les va, también vienen enfermedades por causa de practicar el sexo antes del matrimonio. Una vez leí esto y lo quiero compartir con ustedes. ¿Sabías que tener sexo antes del matrimonio es mágico? Aparece un bebé y desaparece el papá. Aparecen enfermedades y desaparecen sueños. Aparecen malos sentimientos y desaparece el amor verdadero. Cuidado, jóvenes, el verdadero amor espera. Muy interesante. Y esto me lleva a pensar en lo que dice 1 Corintios capítulo 13, ¿no? Que todo enamorado y todo matrimonio debiera recordar este hermoso pasaje, primera carta a los Corintios capítulo 13, donde San Pablo dice, entre otras palabras, el amor verdadero, todo lo espera, todo lo soporta, ¿eh? No hace nada indebido, no busca lo suyo. Ese es el amor verdadero, el amor que sabe esperar. Pero si eso ocurrió en la vida de ustedes alguna vez, si ustedes cometieron una falta, recuerden, Dios no está allí para señalarlos y decirle, ¿qué hiciste? Sino, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de Adán que se escondieron allí en el bosque. Dios no está para señalarnos y decir, no te voy a condenar porque practicaste el sexo antes del matrimonio. Simplemente me va a decir, hijo, hija, no lo vuelvas a hacer. Bueno, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice allí San Pablo, no erren ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. ¿Saben que el 40 al 50% de todos los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio? Y un alto porcentaje de esos
matrimonios es por causa de la infidelidad, o sea, el adulterio. Qué triste. Por eso, un matrimonio que está formado por 3 personas, Dios en primer lugar, luego él y ella, es un matrimonio donde la felicidad está garantizada, donde la fidelidad está garantizada. Es muy difícil que un matrimonio que tenga a Dios como el centro de sus vidas llegue a la determinación triste de un divorcio. No quiere decir que no los haya entre los cristianos, sí los hay, pero es un porcentaje muy, muy diferente al porcentaje de aquellos matrimonios que no hacen de Dios el centro de sus vidas. Muy pocos matrimonios cristianos llegan al divorcio. Y es por un problema espiritual. Se han apartado seguramente de Dios, porque cuando están unidos a Dios no hay divorcio. Bueno, vamos al 8º mandamiento. El 8º mandamiento dice, no hurtarás, o sea, no robarás. Y el hurto, amigos, el hurto no solo es un acto delictivo grande, robar un auto, robar dinero, robar un banco. El hecho de sacarle una flor al jardín del vecino ya es un hurto. Uno puede decir, pero es una cosa chiquitita. Pero para Dios no existen pecados chicos, pecados grandes. El pecado tiene un solo color, es negro desde cualquier punto de vista. Por eso no existe los pecados rosa que le llaman o le ponen diferentes colores. Eso es una manera de justificar un pecado. El hurto es hurto de, ya sea que le quitemos un alfiler al vecino o le quitemos el auto. Para Dios lo que hay de malo es lo que está en el corazón. ¿Y qué es lo que lleva a quedarme con lo ajeno, ¿no? Con lo de lo que no me pertenece? No devolver algo prestado también es violar ese mandamiento, porque es un hurto, disfrazado, pero es hurto, ¿no? A usar un documento falso, a usar nombre ajeno, también es una forma de violar ese mandamiento. Y el hurto es primo hermano de la codicia, porque para robar primero hay que codiciar, ¿no es cierto? De paso, los 10 mandamientos están estrechamente ligados unos con otros. Vamos al 9º mandamiento, nos quedan 2 más y terminamos. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no mientas. No admitir falso rumor, como dice en otra parte de Éxodo. Y cuando vimos recién Proverbios 6, que hablábamos de las manos derramadoras de sangre inocente como uno de los pecados, de violar el mandamiento no matarás, ¿no? También allí dice que una de las 6 cosas que Dios aborrece o que odia, que rechaza, es la lengua mentirosa, ¿no? La lengua mentirosa. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37, allí Jesús nuevamente amplía ahora este mandamiento, enseñándonos lo siguiente. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En otra traducción dice de toda palabra infundada, es decir, de toda palabra que no es verdad. Se pedirá cuentas en el día del juicio. ¿Por qué? Jesús dice allí, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que debemos cuidar de no decir falsedades, ¿no? Esconder la verdad es también mentir. Hay quienes no quieren decir una verdad sobre algo y ambos son culpables, tanto como el que esconde como el que está falseando esa verdad. El exagerar también es una mentira. Típico ejemplo de aquel que va a pescar, y ustedes han visto ya ese ejemplo, y quizá todos alguna vez lo practicamos, ¿no? Y decimos, sí, agarré uno así enorme, y el otro mira y dice, así era, bueno, era así, y cada vez se va achicando más, pero para hacernos ver, exageramos, cuidado, la exageración es una mentira, no cumplir una promesa, mira, te prometo que mañana voy a verte, no vas, eso es una mentira. Y también se miente cuando se enseña algo que la Biblia dice que no es verdad. Cuando estoy enseñando algo que es una interpretación mía personal y no basada en la palabra de Dios.
o que se parece a lo que Dios dice, pero que no es verdad, también es una forma de mentir. Y no existen las mentiras piadosas. Eso es un disfraz para amortiguar el golpe del pecado, ¿no? No, no hay para Dios mentiras piadosas. No se justifica bajo ningún aspecto faltar a la ley de Dios. Bueno, y vamos entonces al 10º mandamiento, Éxodo capítulo 20. Y ya llegamos ahí al mandamiento que dice, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Miren si esto no está conectado con el mandamiento que dice no cometerás adulterio. No codiciar la mujer de tu prójimo, porque eso te va a llevar a tener problemas. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, no anheles en forma muy marcada, ¿no es cierto?, lo que es la codicia. Por anhelar lo que otro tiene no es pecado. El problema es cuando ese anhelo se convierte en codicia, cuando yo quiero tener. Y no puedo, pero no importa, aunque tenga que gastar lo poco que tengo, pero yo quiero tener lo que tiene el vecino. Eso es codicia, ¿no? Debemos estar conformes con lo que Dios nos da. Dios a unos bendice más, a otros menos. Dios no se equivoca. Y está considerada la codicia, en una de las cartas de San Pablo, Colosenses 3:5, como idolatría. San Pablo dice allí en Colosenses 3:5, hagan morir la inmoralidad sexual, malos deseos y avaricia o codicia, lo cual es, dice él, idolatría. Bueno, en Lucas 12:15 Jesús dice, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. San Pablo en 1 Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Jesús en Marcos 8:36 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la salvación, la vida eterna? Y luego en el mismo en libro de San Mateo 6:24, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y esto está relacionado con el primer mandamiento, un Dios ajeno. Y Jesús habla mucho en los evangelios acerca del amor a las riquezas. Él le toma bastante tiempo. Si ustedes leen cuidadosamente San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a encontrar cómo él le dedica tiempo a hablar acerca del problema del amor al dinero, la codicia de las cosas materiales, porque es uno de los problemas más graves del ser humano. 1 Corintios 6, 9 y 10, San Pablo dice que los avaros no heredarán el reino de Dios. La codicia también es la causante de innumerables matrimonios rotos, porque muchos desvían su vista hacia donde no tienen que mirar y desgraciadamente se produce el adulterio, la infidelidad. Mateo 5:28, Jesús dijo que mirar y codiciar a una mujer, el que hace eso, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, cuando tú dices, no, yo jamás se me va a cruzar serle infiel a mi esposa, pero si estás mirando con ojos de codicia a otra mujer, Jesús dice, ya has adulterado en tu corazón. Por eso Jesús engrandeció la ley cuando vino y empezó a explicar mandamiento por mandamiento, de tal manera que entendamos cuán abarcante es esa enseñanza que Dios nos da en cada mandamiento. Y termino con los últimos textos. Isaías 48:18. El profeta, bueno, Dios le dice al profeta y el profeta a nosotros, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Saben? Quizás nos podamos preguntar, ¿y cómo hago para guardar esos 10 mandamientos? Les pregunto, ¿cuántos mandamientos guardamos, por ejemplo, de tránsito? Otra que 10. Sin embargo, los guardamos, los obedecemos. ¿Por qué? Porque cuando los violamos, viene la multa, viene el ticket. ¿Cuántos mandamientos de la Constitución de nuestro país tenemos que obedecer? Y son mandamientos humanos. Y muchos de ellos están basados en los 10 mandamientos. ¿No podremos entonces guardar tan solo 10 mandamientos? ¿Será que Dios se le fue la mano? No. Jesús dijo cuál es la clave. San Juan
15:10. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Así de simple. Necesitamos desarrollar nuestro amor a Dios y al prójimo, porque 4 son para Dios y 6 para el prójimo. Y cuando nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, pues vamos a obedecer con toda naturalidad esos 10 hermosos mandamientos que realmente nos hacen libres y felices. Son 10 reglas que nos ayudan a vivir con felicidad, estar tranquilos en nuestra conciencia de saber que estamos en paz con Dios. Pero si por ahí fallamos, recordemos lo que 1 de Juan 2:1 dice, ¿no? Si alguno hubiere pecado, si alguno hubiese transgredido la ley de Dios, no se desespere. Vaya al abogado, vaya a Cristo a través de la oración arrepentido, pidiéndole perdón, y Dios va a perdonar esa transgresión. Y junto con el perdón vendrá la fuerza para no volver a caer. Así que recordemos siempre estos 10 mandamientos, tan lindos, tan sabios, porque vienen de la mente de Dios. Y el diablo los odia. Por eso quienes quieran ponerse en armonía con los mandamientos de Dios, Apocalipsis 12:17, allí dice que el dragón se llena de ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Él no puede tolerar que nosotros seamos fieles a esos 10 mandamientos. Y dice en el Apocalipsis 14:2, en ese mismo libro, dice que aquí está la paciencia de los santos, o sea, de los cristianos, ¿no? ¿Por qué tienen paciencia? Porque dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso el rey David dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 130. Mucha paz. Una paz que también nos trae felicidad, porque estamos en paz con Dios y con el prójimo, ¿no? Salmo 111, 7 y 8 dice que estos mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra son establecidos eternamente y para siempre. Por lo tanto, estos mandamientos jamás caducarán, siempre serán eternos, porque son la norma del juicio de Dios, porque en base a la ley de Dios es que seremos juzgados, lo dice Santiago 2, 10 al 12. Y por otro lado, son para que nosotros, si los vivimos, los practicamos, porque amamos al autor de la ley, entonces vivamos seguros en este mundo, vivamos tranquilos y bajo la protección divina, porque cuando guardamos esos 10 mandamientos estamos protegidos de las invasiones del diablo. Tenemos que cerrar todas esas puertas que el diablo abre en los mandamientos de Dios, ¿no? Y que el ser humano, obviamente, es tentado porque al abrir esas ventanitas, ya sea que fornica, ya sea que mata, ya sea que adultera, ya sea que codicia, entonces el diablo arruina la vida de quien está haciendo esas cosas. Pero cuando cerramos esas ventanitas y decimos, Señor, dame fuerza, valor para guardar esta hermosa ley, entonces el diablo no sabe cómo entrar. Y por eso se enoja mucho. ¿Sí? Bueno, que Dios nos ayude, amigos, a ser fieles a estos hermosos mandamientos que han sido escritos para la felicidad de ustedes y la mía. Bueno, espero que haya sido del agrado de ustedes este estudio. Quiero saludar a alguien más que entró después. Mario, querido amigo, qué bueno que estás aquí. Zoila, Dani Gómez, saludo desde Gualeguaychú, eso está en Argentina. Qué lindo. Pido por mis hijos y nietos. Vamos a tener en cuenta estos pedidos también al cerrar nuestro estudio de hoy. Ramón, mi querido amigo de la niñez, hola amigo, estoy un poco mejor. Me alegro, Ramón, saber eso, que estás mejor. Entonces, de paso me está saludando. Feliz Día del Padre, amigo. Este domingo es el Día del Padre aquí. Así que gracias, Ramón, por tu saludo. Gustavo, saludo desde Colonia Valdense, eso es en Uruguay. Liliana, gracias por tus palabras, me dice. Bueno, gracias porque estás ahí, Liliana, escuchando este mensaje. Y también me saluda para el Día del Papá. Gracias, Liliana. A ver, ¿quién más? Bueno, Mario agradece por esta enseñanza. Agradezcamos a Dios que es Él nuestro maestro a través de su palabra, ¿no? Teresa dice, le doy gracias a Dios porque mañana se abren ya las iglesias en Uruguay con ciertas reglas.
el tiempo de estar en los templos son de 45 minutos, no más. Bueno, me alegro que se pueden abrir las iglesias para ir a adorar a Dios y aprender más de Él, pero aquí ya se han abierto algunas, otras no, prefieren esperar un poquito. Bueno, así que vamos a tener en cuenta estos pedidos. Aquí Dani Gómez pide por sus hijos y nietos. Vamos a pedir por, bueno, por Ramón vamos a agradecer porque está un poco mejor hoy, ¿no? Gustavo pide por su familia. No veo otro pedido. Así que vamos a tener en cuenta esto que mi esposa ha anotado. Y si hubiese algún pedido que surja después, como siempre les digo, lo pueden anotar y los tendremos en cuenta en nuestras oraciones personales. Vamos a orar entonces por estas peticiones y dar gracias a Dios también. Querido Señor, te agradecemos por enseñarnos estos hermosos 10 mandamientos que nos ayudan a ser libres, nos ayudan a vivir con paz en el corazón y te pedimos que nos ayudes para que tengamos la buena voluntad y el deseo de obedecerlos. Con tu ayuda, con tu poder, solos no podemos, necesitamos que nos ayudes y tú has prometido hacer eso si queremos ponernos de parte de esos 10 hermosos mandamientos. Te queremos rogar en esta ocasión por Dani Gómez, él pide por sus hijos y nietos, que tú los bendigas, los guardes de todo mal, los guardes de todo peligro. Te agradecemos porque Ramón se siente mejor de salud, pero seguimos pidiendo para que le ayudes a que esa mejoría continúe en su vida. Bendice también a su esposa Mari, a los hijos, a toda esa linda familia. Gustavo está pidiendo por su familia, rogamos que bendigas a esas hijas, a su núcleo familiar y Señor por cada uno de los que estamos aquí. Quizá no hemos formulado ningún pedido, pero queremos que tú atiendas a cada uno de acuerdo a sus necesidades, que bendigas a sus seres queridos, nos sigas protegiendo de este mal y Señor que nos ayudes a tener confianza en tus promesas, a cuidarnos, a hacer de nuestra parte para que tú puedas también hacer la tuya de protegernos del peligro de caer enfermos en esta epidemia. Y si hay algún ser querido, algún familiar que está siendo afectado por esta enfermedad, pedimos que le dé sanidad. Gracias por haber estado con nosotros, bendícenos a todos y danos un lindo fin de semana. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos, mis queridos amigos, gracias por haber estado conmigo una vez más. Que Dios los bendiga. Les mando como siempre un fuerte abrazo y que tengan un hermoso fin de semana en la compañía de Dios. Nos volveremos a encontrar, si Él así lo permite, el próximo martes. Gracias, que la pasen lindo.